cualquier parte de México donde pueda uno estar. Sinceramente yo me siento muy feliz de estar entre ustedes. Quiero darle las gracias al director de la carrera, a esta universidad, al maestro Roberto Hernández, que lo conocí en la Universidad de Guanajuato en una jornada de estudios de heavy metal, docentes también del área de la comunicación, pero especialmente gracias a todos ustedes por la madrugada de estar aquí conmigo. Y yo les voy a platicar, la parte teórica la vamos a ir descubriendo poco a poco. Yo había titulado este aspecto de esta conferencia del día de hoy, Interculturalidad y Metal en los Precursores de la Ciudad de México. Pero quiero comentarles 3 aspectos que hacen que yo llegue aquí con ustedes y esté platicando de una temática que quizá pudiera ser un poco rara de escuchar, que tiene que ver con la música heavy metal que hay en México. Hay que señalar que a partir de la construcción de nación y del nacionalismo en México, las prácticas musicales que se arraigaron en el país y que fueron impulsadas por el propio Estado, crearon corrientes de investigación posteriormente llamadas folclore. Y cuando nosotros a finales del siglo XX y en el ya XXI, estamos en el siglo XXI, pero a veces la academia es un poco escéptica a tomar temáticas que tengan que ver con cosas de la actualidad y que parecen que son agentes extraños porque son o parecen ser sistemas colonizadores de otras prácticas culturales que no son mexicanas. Y desde mi perspectiva, me parece que estamos en una época donde la multiculturalidad, la interculturalidad y ya la hiperculturalidad están en un movimiento constante, que los préstamos y las identidades están rotando desde nuestra computadora. Así nosotros podemos ser viajeros y pedir comida japonesa o francesa por internet, y conocemos lugares y espacios y adoptamos prácticas culturales sin necesidad muchas veces de movernos de casa. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando un género como el heavy metal? Quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿A quién le gusta heavy metal de aquí? ¿Ok? Una persona. 2, maestro, levante la mano, que también le gusta el metal. Vean, ¿se dan cuenta que sucede esto? Así como que levantando la mano. Yo le llamo investigadores o académicos de closet, en el sentido de que cuando estamos en espacios acá, les voy a decir por qué yo empecé haciendo estudios de música catedralicia novohispana, porque no había otro proyecto de investigación en la UNAM que estudiar música. A mí me encanta toda la música. No tengo ningún prejuicio contra reggaetón, música de banda. Yo creo en la horizontalidad y creo que todas las culturas son prácticas humanas que deben ser respetadas y entendidas. Y yo estoy en una cultura porque yo toqué heavy metal, así es que a mí me gusta también que mi cultura sea respetada y escuchada. Hay prejuicios y hay muchos prejuicios. La comunidad metalera tiene muchos prejuicios. Basta uno nada más entrar en internet y en Facebook y ver la cantidad de memes con una carga peyorativa a otras prácticas culturales. Voy a poner un ejemplo. El machismo existe en el metal y en otros géneros musicales. Y eso es digno también de ser estudiado e investigado y ver cómo podemos avanzar para tener una sociedad en equidad más justa. Ese es nuestro trabajo como investigadores. Entonces, hacia allá vamos caminando, pero sinceramente no existía nada que pudiera en México estudiar el rock. O sea, se veía como lejano y uno veía, Finlandia, ahí hay un investigador que estudia el metal. Porque son países avanzados. No es cierto, señores. Pronto en México nos vamos a convertir en la meca de los estudios de este tipo de música, y como un ejemplo está el maestro Roberto,
que se ha presentado en la Universidad de Guanajuato, se ha presentado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con ponencias, y nuestros trabajos están llegando cada vez más en el extranjero. Pero si eso pasa en el metal, los estudios de música también pueden estar en todas las músicas. Es necesario, por ejemplo, un seminario de estudios sobre reggaetón. Conozco una investigadora que hace estudios de mercado, estudios sobre la economía del comercio, de la venta de discos pirata en Tepito, ¿sí? De música reggaetón. Y son fenómenos muy ricos y que nos dan a entender cómo estamos funcionando actualmente. Entonces, tanto estudios diacrónicos y sincrónicos son muy importantes. Cuando yo estaba estudiando música novohispana en las catedrales, en el centro de investigación, y yo daba mis primeras ponencias, por error en mi computadora apareció ahí un disco de Iron Maiden y los investigadores se echaron a reír, como si fuera muy chistoso. Yo no me molesté, pero qué raro que consideren que esta música es algo menor. Vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo podemos ir complejizando sobre la investigación y sobre prácticas musicales. Ya con la experiencia y todo, después hice un seminario de estudios sobre heavy metal con otros investigadores de la Ciudad de México, porque me parece muy importante. No voy a hablar de todos los trabajos que se han presentado. En 2 años del seminario hemos tenido alrededor de 100 ponencias que toman trabajos diferentes. Yo voy a mostrar uno, que es el metal en los reclusorios de la Ciudad de México. Y para esto voy a decir 2 antecedentes para llegar aquí. Uno, el primero, estos que están acá son los músicos de la banda Seven, una banda de thrash metal. Y esta banda le hizo una propuesta al gobierno al sistema penitenciario del Distrito Federal de dar un concierto en el Reclusorio Sur. ¿Por qué? Resulta que el primer baterista que tuvo esta banda, que se llama Fabián, tuvo un accidente y mueren unas personas. Y el baterista de la banda va a parar al Reclusorio Sur. Ese antecedente va a marcar el regreso de la banda, porque a través de este personaje, que es el vocalista, que se llama Mauricio, Mau Canto, le dicen, le lleva la batería a su amigo Fabián para que pueda ser más pasajera, llevadera su estancia como interno en el Reclusorio Sur. Y lo que resulta es fantástico. No van a poder ver la entrevista aquí. Ahorita acabamos de hacer una promesa de que cuando esté el documental vamos a venir a presentar el documental aquí en la universidad para ustedes, pero lo que les estoy contando es que la batería, en ese contexto que es muy difícil, yo creo que para cualquier persona le salva la vida, lo pongo así entre comillas, le salva la vida porque le permite llegar hasta lo que fue su liberación de ese espacio. Ese es un antecedente. Segundo antecedente, exactamente hace 10 años me llama el sistema penitenciario del Distrito Federal para hacer, ahora es Ciudad de México, del DF, para hacer, gracias, y me hacen una invitación como etnomusicólogo, y querían que implementáramos un sistema de orquestas en los reclusorios para que los internos tocaran música clásica y eso sirviera para su rehabilitación reinserción social. Y yo les digo, espérenme tantito por favor, a ver, ustedes quieren implementar una práctica cultural ajena, no sabemos si ellos escuchan música clásica o no, pero quieren implementarla para ver si funciona y eso sirva para su reinserción social. Y yo les digo, por favor, denme la oportunidad de hacer una pequeña investigación, ver cuántos músicos hay ahí, qué prácticas culturales hay dentro de los reclusorios y tomar una decisión más certera, que la investigación sirva para algo. Porque luego se toman decisiones sin la investigación y resultan cosas peores. Les pongo un ejemplo.
en la glorieta de Insurgentes hace ya varios años, surgió un problema con una comunidad identitaria de una cultura urbana que se llaman los emos. Un centro icónico para gente marginalizada de la Ciudad de México es la glorieta de Insurgentes. Entonces ahí, por ejemplo, gente con VIH, gente de la comunidad lésbico-gay que ha sentido rechazo por la sociedad, se manifiesta en estos espacios. Y los emos también se manifestaron en estos espacios porque a través de los medios de comunicación se emprendió una campaña de odio hacia ellos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en Querétaro hubo represión y hubo golpes. En la Ciudad de México llegó ahorita Insurgentes. Y la respuesta del jefe de seguridad pública del Distrito Federal en ese entonces dijo: lo que hay que hacer es sentar a los punks, a los metaleros y a los emos en una mesa de diálogo para que se den la mano. Entonces, si uno conoce la identidad de los metaleros, de los punks y de los emos, sabe que eso sería un desastre. Y esas no serían las medidas adecuadas. Entonces, hace falta investigación para poder tener mejores resultados. ¿Qué pasó cuando fui a los reclusorios? Por ejemplo, me di cuenta de cosas muy fuertes. Voy al reclusorio Sur, Oriente, Santa Marta, Catitla, vamos al reclusorio de mujeres de Santa Marta, al psiquiátrico de mujeres, que con todo respeto para los hombres, todavía a las mamás a las 5 de la mañana les llevan sus frijolitos a sus hijos. Pero en los reclusorios de mujeres, por ejemplo, hay un 70% de abandono. El machismo es tan grande en nuestro país que las mujeres sufren de un abandono muy fuerte. Bueno, empieza la investigación y empieza uno a ver cosas. Y yo lo que descubrí fue, uno, había grupos de mariachis, rock urbano, hip hop, rap, había un grupo de rock, todo, pero menos música académica o música clásica, mal llamada música académica y mal llamada música clásica. Y yo les digo a las personas, ustedes lo que van a hacer es forzar a las personas a una práctica cultural que va a crear un choque, y eso va a crear más tensión, y eso no va a funcionar. Lo que necesitamos es potencializar las prácticas que ya hay dentro de los reclusorios. Entonces, entienden ¿cómo funciona? Lo que necesitamos hacer dos cosas. Uno, comprar instrumentos para las prácticas. Por ejemplo, en el reclusorio psiquiátrico de mujeres había un piano todo destartalado, todo chimuelo de las teclas. Pues había que comprar un piano para que pudieran cantar las internas, para hacer su coro. Las personas que hacen tríos de guitarra pues necesitaban cuerdas, porque había guitarras con una cuerda nada más. Una servilleta allá tiene otro valor. Allá, les voy a poner un ejemplo. En los músicos, cuando estaban en la banda, el bajista, cuando se limpiaba de sudor con su toalla, los internos le decían: por favor, regálame tu toalla, por favor. Y él, ya cuando yo lo entrevisté, empezó a llorar porque él decía: pues, o sea, una toalla con mi sudor, o sea, ¿eso qué? Y para ellos cobraba otro valor, otro matiz allá adentro. Entonces imagínense qué será conseguir una cuerda de guitarra en uno de los reclusorios. Es casi imposible. Pero ¿qué es un reclusorio? Y entonces nosotros, a través de la memoria colectiva y la memoria individual, empezamos a construir una imagen de eso. Los centros penitenciarios son espacios cerrados de difícil acceso. O sea, no es algo como tú quieras: pues yo voy a Toluca a pasear. No, ahí no puedes hacerlo. No puedes ir al Moloya y darte una vuelta a ver qué pasa. Son espacios. Entonces, pero también los medios de comunicación empiezan a crear un imaginario en relación a esto. ¿Conocen al tipo de la fotografía? ¿Quién es? Elvis Presley. ¿Cómo se llama la canción de ese video? Jailhouse Rock, que se traduce como el rock de la cárcel. Cuando yo puse lo del documental en el Facebook del seminario, las burlas eran inmediatas y decían: llévenles el rock de la cárcel.
que toquen el rol de la cárcel. ¿Me entienden? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo estamos? El cine, sobre todo estadounidense, empieza a crear imágenes y situaciones que tienen que ver con esto de las cárceles. Esta es la película de Blues Brothers, que es una banda de criminales, supuestamente, que tocan un blues fantástico, un blues jazz, pero que van a, como ellos son huérfanos, van a darle las gracias a una madre de un convento donde ellos fueron, donde ellos crecieron, y le dice la madre del convento: nos van a quitar esta casa porque si no damos $5,000 o $10,000 nos van a quitar este espacio. Y ellos lo que hacen es robar un banco, y con ese dinero se lo dan a la madre para que salve su casa, hogar, pero ellos nos meten a la cárcel y termina todo muy feliz tocando blues en el reclusorio. Cosas que no son ciertas, están muy alejadas de la realidad. Si nos acercamos más hacia el metal, está esta imagen de una película que se llama Airheads, donde 3 tipos que hacen heavy metal, como no pueden que su música trasciende, no la pueden colocar en la radio, lo que hacen es asaltar la estación de radio para poner su cassette y transmitir en la radio local o de la ciudad su música. Y el resultado es que los meten a la cárcel y ahí hacen su banda de rock, de metal, y tocan muy felices. Pero el heavy metal también ha usado estos imaginarios y estas construcciones para implementarlo en sus discursos. Esta banda es muy famosa, se llama Metallica, desde un video que se llama Saint Anger, y lo grabaron en una cárcel de San Francisco, San Quintín. Recientemente, en el año 2015, otra banda de thrash metal estadounidense llamada Slayer hace un video que se llama Repentless, y lo que dice la narrativa del video es un motín. Ha habido motines en Estados Unidos y han sido muy sangrientos, con muchas fatales consecuencias. Ellos representan en su imaginario, desde una visión metalera, representan esta imagen a través de su video Repentless. Pero ya en los contextos más reales, específicamente, este personaje que se llama Johnny Cash toca en la prisión de Folsom para los internos. Aquí ya la perspectiva cambia, ¿no? Las condiciones, los internos, ahí estamos viendo situaciones reales, pero todavía alejadas de nuestro contexto de las prisiones en México. Hay una película entre la ficción realidad basada en un libro de José Revueltas, porque José Revueltas estuvo en prisión, que se llama El Apalo de Felipe Casals, y es una representación de la crudeza que viven los internos de los reclusorios de la Ciudad de México, en este caso Lecumberri. Aquí hay una característica muy principal. Por favor, observen el rostro del actor y las características de lesiones, y lo vamos a ver después. Y ya en el terreno del rock, es muy importante esta banda que se llamó Three Souls in My Mind, conocida ahora como el Tri. Uno de sus álbumes más icónicos y más escuchados en vivo fue su presentación en vivo en el Reclusorio Oriente. Vean por favor la fotografía, y los que están lejos, yo no tengo ningún problema si quieren acercarse de este lado, si están bien ahí, que no les dé pena por favor para acercarse de este lado. Pero vean por favor ya las características de la vestimenta y sobre todo las características de fenotipo, ¿sí?, de los internos, que eso ya es una aproximación más real a todos los imaginarios hollywoodenses que estábamos revisando. El Tri es muy importante en la construcción de la música de rock y posteriormente heavy metal, porque ellos son los que hasta la fecha están tocando y abriendo espacio y tocando para los internos de la Ciudad de México. Y esto lo pueden ver en Netflix. Es el grupo Los Tigres del Norte, que regresa a la prisión de Folsom, donde tocó Johnny Cash, ¿sí?, y da un concierto para los internos de la prisión de Folsom. Entonces,
la música está tomando un protagonismo y un papel muy importante en estos contextos. Si escuchamos las entrevistas del teaser, ahorita vamos allá, les gusta reggaetón, salsa, las mujeres, era muy evidente, me decían, me gusta mucho la salsa, pero esta música puede invertir los roles. En el reclusorio de mujeres me decía una, por tantito que tú te acerques o que toques a una persona, te reprimen inmediatamente. Y aquí en la música pues nos podemos agarrar a madrazos y no pasa nada. O sea, se están invirtiendo los roles gracias a la música. Quiero cerrar con estas partes, nada más. Miren, nada más de la entrevista salen como 50 temas que podemos discutir. Pero quiero señalar esto. Cuando se le pregunta la edad, ¿qué edad tenía? 55. ¿Qué edad representa, sinceramente? Hay un deterioro muy fuerte. Yo por eso les decía que en esta fotografía de la construcción del imaginario que hace Felipe Casals en la película de La Pando, esto yo lo veo mucho allá adentro. Hay mucha pérdida de piezas dentales, deterioro. Entonces, quiere decir, también se refiere a los sistemas de alimentación que hay en los reclusorios, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar varias cosas. Cuando vean por favor la corporalidad, es que yo quería decir algo de tu comentario, pero ahorita lo voy a sacar. Vean por favor la corporalidad de ellos. Inclusive en el teaser veíamos estas muestras de empoderamiento. Y cuando yo preguntaba y todo eso y platicando con los músicos de la banda, ellos me decían, no, pues es que tienen mucho tiempo y se la pasan en el gimnasio. Pero yo pregunto, ¿no será más bien esto un sistema de defensa y de supervivencia dentro de un ambiente de hostilidad? Si yo estuviera allá adentro, a mí me gustaría estar como ese tipo para poder defenderme de todo lo que sucede allá adentro. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto cómo te fue en el slam, porque una de las especialidades que hago yo es estudiar el cuerpo en función del slam. ¿Saben qué es el slam? Ese baile agresivo que pertenece al punk, que pertenece al metal y que permite el contacto físico para la liberación de ¿qué va a liberar esta música en este sentido? El estrés, la ira, el enojo, la frustración. Por eso cuando tú comentas la expresión de Soledad, la expresión de que tenían luz en ese momento, fue para mí una de las cosas más desgarradoras, era cuando yo los veía súper felices, y quiero señalar esto, mis respetos para los músicos de la banda, siempre estaban con ellos hablando de tú a tú, sin ningún prejuicio. O sea, en la primera entrevista vieron a uno de los internos platicando con el baterista porque él tocaba batería, ¿sí? Entonces, siempre había esa igualdad, pero cuando se terminaba todo, era como que la música hacía que se rompiera la cotidianidad de ahí y ellos estaban contentos, pero de repente era chin, ya tengo que regresar, custodios, todo lo mismo. Estas corporalidades yo estudio slam, entonces yo me metí al slam con ellos y les puedo decir, una de mis teorías en este sentido es que a mayor desigualdad social en un país o en una región o en una escena, el slam es más fuerte. ¿Por qué? Porque los niveles de frustración son más fuertes. ¿Cuál es una de las etapas donde más de las etapas de la vida humana donde hay más crisis? La adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia tenemos los problemas de religiosidad, familiar, económica y todo. ¿Y qué nos ayuda? La música. Yo por eso me hice metalero. Y gracias a esta música, si no fuera por esta música en el slam de aquella época, yo no sé qué hubiera hecho. Entonces ahí canalizaba la ira, la frustración, para cuando yo llegaba a dormir a mi casa con un ojo morado, yo ya dormía como un angelito, ¿me entienden? Entonces, cuando yo me meto al slam con ellos, mis compañeros de producción me dicen, ¿estás loco? ¿Para qué te metes? Pues es que yo necesito medir los golpes. Porque si yo
Estoy acostumbrado a meter, bueno, ya no tanto por la edad, pero me meto y lo que experimento ahí es un rigor de dolor mucho más fuerte. Ellos crearon una nueva corporalidad, un nuevo slam. ¿Por qué? Porque como no son metaleros, toman los referentes, escuchen esto, toman los referentes culturales que construyen del rock urbano, de la salsa, del reggaetón, y con esta música que es propicia para el contacto físico, crean un nuevo baile, pero como están aislados y no entra ningún tipo de información, ellos no saben cómo es un slam. En la primera entrevista, esta persona que escucha balada, vieron lo que decía, escucho balada romántica, reggaetón, salsa, cumbia y metal. Y le digo, yo le pregunto después, sale ya en el documental, ¿ha sido un concierto de metal? No, nunca, es mi primera vez. O sea, iba a ser su primer concierto dentro de un reclusorio. Entonces, cuando ellos experimentan esto nuevo, que no tienen referentes culturales, crean un nuevo tipo de slam y una nueva danza. En el slam está el código de que si te caes te levantan, aquí no, te caes te patean, ¿no? Te dan con todo, en buena onda. Y después empieza, por ejemplo, había mucha empatía, yo con unos no me juntaba, yo me alejaba de los custodios para que no me asociaran con ellos y poder crear vínculos de amistad con ellos. Entonces, el que sale en el video, que se empodera, que se llama Ramón, siempre me agarraba acá del cuello y me decía, órale, vamos a darles en su madre, o sea, vamos. Entonces nos agarrábamos en línea y en el slam, en el metal hay algo que se llama Wall of Death, y chocas y te estrellas con ellos y ya se separan. Aquí ese Wall of Death que ellos inventaron, que no tenían referente, iban y con el puño y patada, ahí me tocó en medio, y a mí me tocaban más porque era el externo. Entonces, cuando yo estaba allá, ahí me decían, yo ya pedía paz, me iba a sentar un poco así, y me decían que ya estuvo, y le dije, así ya estuvo, ya no quiero. O sea, ya, pero ya, entonces, yo he visto slam en España o en Francia, y no es lo mismo, a la desigualdad social que hay en México. Y si hay un pogo, un slam en Argentina o por ejemplo en Bolivia, ¿no? Debe de ser más intenso por la desigualdad social y la frustración que uno tiene. Y por eso, cuando yo me meto en el reclusorio con ellos, me agarro de los brazos y nos damos con todo, ellos lo que están haciendo es experimentar una catarsis individual y colectiva de las injusticias sociales que se viven allá adentro. Hay una infinidad de temas que nos podemos aquí extender y extender, pero yo quería que vieran esto. Y cierro con esto. Esto es muy bueno, sí, pero también hay que medirlo. Siempre hubo momentos de tensión. Ellos iban con todo sobre las torres y el PA. En cualquier momento eso podía acabar en una desgracia. El director actual del sistema penitenciario quiere que se haga un tour ya más fuerte y todo eso. Pero yo me pregunto si eso no funciona. Ustedes dicen bien, en uno eran muchos jóvenes, sus condenas eran más cortas, pero cuando íbamos a otro reclusorio había gente con condenas de 200 años. Y eso para nosotros representaba un riesgo mayor, porque pues que le echen otros 50 por un homicidio ahí, ¿qué importa? ¿Me entienden?